Levítico 7. Esta es la ley del sacrificio por el delito. Es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto será inmolada la víctima por el delito, y su sangre será derramada sobre el altar todo en derredor. Se ofrecerá de ella todo el sebo, la cola, el sebo que cubre las entrañas, los 2 riñones, el sebo que los cubre, el que está sobre los ijares, y la telilla del hígado, que se cortará de junto a los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como sacrificio que se ofrece a Yahvé por el fuego. Este es el sacrificio por el delito. Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comerlo. En lugar sagrado se lo comerá. Es cosa santísima. El sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito se rigen por la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación con ella. El sacerdote que ofrece el holocausto de una persona se quedará con la piel de la víctima que haya ofrecido. También toda oblación cocida al horno y toda preparada en cazuela o en sartén es del sacerdote que la ofrece. Mas toda oblación amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón en porciones iguales. Esta es la ley del sacrificio pacífico que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, galletas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Además de las tortas, podrán ofrecerse como oblación pan fermentado juntamente con su sacrificio pacífico de acción de gracias. Se presentará a Yahvé una porción de cada una de estas oblaciones, como ofrenda alzada, que corresponderá al sacerdote que derramare la sangre del sacrificio pacífico. La carne del sacrificio pacífico en acción de gracias será comida en el día de su oblación, sin dejar nada de ella para el día siguiente. Si el sacrificio se ofrece en cumplimiento de un voto o como oblación voluntaria, se comerá el día mismo en que fuere ofrecido, y lo que de él sobrare podrá comerse al día siguiente. Mas lo que de la carne del sacrificio quedare hasta el tercer día será quemada. Si alguno comiere de la carne de su sacrificio pacífico el día tercero, su sacrificio no será acepto, no se le computará al oferente del mismo, antes será abominación, y el que comiere de ella llevará su iniquidad. La carne que tocare cualquier cosa inmunda no podrá comerse, será entregada al fuego. Mas la carne incontaminada, cualquier persona pura podrá comerla. Quien siendo impuro coma carne del sacrificio pacífico presentado a Yahvé, será exterminado de entre su pueblo. Y el que tocare cualquier cosa inmunda, por ejemplo, inmundicia de hombre, o bestia inmunda, o inmundicia de cualquier otra abominación impura, y luego comiere de la carne del sacrificio pacífico ofrecido a Yahvé, será extirpado de entre su pueblo. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: No comeréis sebo de buey, ni de oveja, ni de cabra. El sebo de animal muerto destrozado por fieras podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comeréis. Porque todo aquel que coma sebo de animal que suele quemarse en honor de Yahvé, será extirpado de entre su pueblo. Tampoco comeréis sangre, ni de ave, ni de cuadrúpedo, en ninguno de los lugares en que habitareis. Todo el que comiere cualquier clase de sangre será extirpado de entre su pueblo. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Quien ofreciere a Yahvé su sacrificio pacífico, entregue a Yahvé una porción de su sacrificio pacífico. Con sus mismas manos ofrecerá lo que se ha de quemar en honor de Yahvé. Presentará él mismo el sebo y el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante Yahvé. El sacerdote quemará el sebo del sacrificio en el altar, el pecho empero será para Aarón y sus hijos. También daréis al sacerdote como ofrenda alzada la pierna derecha de vuestros sacrificios pacíficos.
aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de los sacrificios pacíficos y el sebo tendrá la pierna derecha como porción, pues yo tomo de los sacrificios pacíficos de los hijos de Israel el pecho mecido y la espaldilla alzada, y se los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos, como derecho perpetuo de parte de los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la de sus hijos, que les corresponde de los sacrificios que se queman en honor de Yahvé, desde el día en que los constituyó sacerdotes de Yahvé. Por lo cual mandó Yahvé que los hijos de Israel les dieran esto desde el día en que los ungió, como derecho perpetuo de generación en generación. Tal es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por el delito, de la consagración y del sacrificio pacífico, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus oblaciones a Yahvé en el desierto de Sinaí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. Con este capítulo 7 culmina Dios de dar todas las leyes a Moisés respecto a los sacrificios, a los distintos tipos de sacrificios. Solamente quiero llamar la atención sobre 3 detalles. Cuando se habla de los sacrificios pacíficos, se dice que la persona que ofrezca el sacrificio y que, por supuesto, luego podía comer parte de esa víctima ofrecida, parte se quemaba en honor a Dios, parte la comía el sacerdote y parte quedaba para él. Pero aclara este capítulo, que el que participaba del banquete del sacrificio pacífico debía estar legalmente puro, o si sabía que había cometido alguna impureza, debía cumplir los ritos purificatorios antes. Es muy interesante, también la Iglesia pide para que uno se acerque a la Santa Comunión, la pureza, el que tengamos la conciencia pura de pecados graves. Entonces es importante mantenerse confesado. Lamentablemente, por la falta de formación que dan muchos sacerdotes a su pueblo, mucha gente se acerca a comulgar aún con pecados graves, llevando mucho tiempo sin acudir a la confesión, a veces por culpa del mismo sacerdote que no está disponible. Por eso hoy en día, para ser un buen católico, hay que luchar por esa pureza. Hay que a veces molestar a los sacerdotes y decirle: Padre, necesito confesarme. Para eso están, no tengan miedo de acercarse a un sacerdote, porque después de ofrecer la misa, ese es el trabajo principal del sacerdote, escuchar confesiones. Y si ese no los escucha, busquen otros, pero hay que moverse, hay que acercarse al altar de Dios con el corazón puro. Segundo detalle sobre el que quiero llamar la atención es cómo Dios vuelve a prohibir tajantemente el comer la sangre de los animales. Había prohibido comer la grasa, el sebo, de las víctimas que se ofrecían en el altar, pero después cada uno en su casa podía comer la grasa del animal, pero la sangre no, ni de los sacrificios ni en casa siquiera. Y eso que la sangre es lo que le da gusto a la comida, a la carne especialmente. La razón de esta prohibición es porque la sangre simboliza la vida, es el vehículo de la vida, y Dios quiere enseñar a su pueblo que a Él le pertenece la vida. No le pertenece a los reyes, a los emperadores, ni a la justicia humana siquiera. Hoy que vivimos en una cultura donde la vida no vale nada, el Papa Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, que hoy en día se la maquilla, se la presenta como algo bonito, ya sea el aborto, la eutanasia, leyes que van creciendo cada día y contra la cual hay que batallar. En las mismas películas vemos cómo se mata tan fácilmente y hasta los mismos superhéroes justifican el asesinato por el bien de la libertad, etc.
En cambio, Dios quería, por medio de esta prohibición de beber la sangre, que penetrara profundamente en el pueblo el respeto a la vida. Y finalmente, otro detalle importante es cómo los que presentaban los sacrificios y se lo entregaban al sacerdote, y el sacerdote ponía sus manos debajo de las manos de la persona que ofrecía el pecho y lo hacía avanzar hacia adelante, hacia el altar, y después lo hacía retroceder. Es el rito llamado de la tenufá. Este simbolismo aludía a la entrega que hace el oferente a Dios, que Dios a la vez le devuelve esa parte a los sacerdotes. Lo mismo, el pernil derecho, la pierna derecha, se realizaba el rito de la elevación. El oferente levantaba hacia arriba la pierna con las manos del sacerdote guiando esa elevación y luego los brazos volvían a descender, significando lo mismo, que se lo entregaba a Dios en el cielo y que Dios lo devolvía para usufructo de los sacerdotes. Este rito muy rico en simbolismo nos introduce en el tema del que tenemos que hablar hoy, siguiendo el libro del Padre Sáenz, el Santo Sacrificio de la Misa, que es la oración colecta que hace el sacerdote. Ya hemos hablado de la procesión de entrada, del beso del altar, de los ritos introductorios, el signo de la cruz, el Señor ten piedad, el Gloria. Y ahora todos estos ritos introductorios van a culminar con la oración colecta, que es una oración propia del sacerdote, es una oración sacerdotal, donde el sacerdote habla como portavoz del pueblo, representando al pueblo. Y el pueblo es invitado a unirse mentalmente a la plegaria. Por eso el sacerdote dice, oremos. Y tiene que hacer un silencio. Hay algunos lamentablemente que están muy apurados y no respetan el silencio. Hay que hacer un breve silencio, porque colecta hace referencia a que el sacerdote, que es el mediador ante Dios y los hombres, representando el oficio de Jesucristo, por supuesto, recoge en forma concisa las plegarias y las necesidades de todo el pueblo, como que las colecta a todas esas plegarias que nosotros llevamos a misa. Por eso cuando el sacerdote dice oremos, tiene que extender los brazos y luego los recoge en una breve oración. Pero fíjense, primero extiende los brazos hacia los fieles para abrirles la fuente de la misericordia y luego vuelve a juntarlos como para estrechar a los presentes en el abrazo de la caridad. El sacerdote lleva a su corazón todas las oraciones de los que están presentes en la misa y de todo el mundo. Por eso fíjense el lenguaje de las manos. En la Santa Misa, las manos del celebrante tienen un lenguaje muy exquisito. Como dice Romano Guardini, después del rostro, la mano es la parte más espiritual del cuerpo. De hecho, cuando uno está a solas rezando con Dios, naturalmente uno junta las manos, los dedos se entrecruzan y nos ayuda mucho a rezar. Por eso, dice Guardini, Dios nos ha dado las manos para expresar nuestra alma. Entonces, cuando el sacerdote dice oremos, también exhorta a la gente que rece. En ese momento uno tiene que presentarle a Dios las oraciones que uno tiene. ¿Para qué he ido a misa? ¿Qué le quiero pedir de modo especial? ¿Qué le expresa mi corazón en este momento? Entonces, en este breve momento de silencio, uno tiene que rezar para sus adentros. Luego el sacerdote se va a apropiar de todas esas oraciones y se la va a ofrecer a Dios inspirándose en el misterio que se esté celebrando, por ejemplo, si es la fiesta de un santo o un tiempo especial de la iglesia. La oración breve que se va a hacer referencia también a eso que se está celebrando. Y es allí cuando el sacerdote extiende los brazos, que este gesto es muy antiguo. Si ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a luchar contra Amalec, Moisés levantaba sus brazos, dice el libro del Éxodo en el capítulo 17, e Israel vencía, pero si dejaba caer los brazos Moisés, el enemigo prevalecía. Lo mismo Salomón, como leemos en el primer libro de los Reyes 8:22, en presencia de todo el pueblo, oró ante el altar del Señor, extendiendo sus brazos hacia el cielo. David, el rey David, rezaba así en el Salmo 27:2, Señor, escucha la voz de mi súplica cuando clamo a ti, mientras elevo mis manos
hacia tu santo templo. Entonces, este gesto de abrir los brazos, ya sea elevarlos o abrirlos en forma de cruz, es un gesto propio de la oración bíblica. Los primeros cristianos oraban imitando a Cristo, que extendió sus brazos en la cruz. Por eso San Ambrosio, aquel gran santo padre y doctor de la Iglesia, decía: cuando el hombre extiende sus manos, representa la figura de la cruz. Debemos, pues, rezar de tal manera para confesar por la postura de nuestro cuerpo la pasión del Salvador. Nuestra oración será más fácilmente escuchada si nuestro cuerpo representa al Cristo que nuestro corazón confiesa. Por supuesto, este gesto en la Santa Misa es propio del sacerdote. No tienen que todos abrir los brazos, porque es uno el que tiene que representar a Cristo, que colecta nuestras oraciones. Imagínense si todos nos ponemos a representar a Cristo, ya sea en esta oración colecta o en el Padre Nuestro, que tampoco hay que abrir los brazos en ese momento, porque es un gesto sacerdotal propiamente. Es Cristo que colecta nuestras oraciones para elevarlas al Padre. Pero si todos nos ponemos de Cristo, todos nos ponemos de Salvador, si todos nos ponemos de capataces, aquí nadie trabaja, dice el dicho. Bueno, estas oraciones, que son muy breves, recuerden que hay algunas que son tan antiguas, fueron rezadas por grandes santos. Por ejemplo, se reconocen en algunas de ellas, en las oraciones después de cada una de las lecturas de la Vigilia Pascual, se reconoce el estilo de aquel gran doctor y orador que fue San León Magno. Y la oración concluye con la doxología: por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Es una oración con un ambiente trinitario. Y el pueblo responde con la palabra hebrea amén, que nuestro Señor tantas veces la usó en sus discursos cuando quería sobre todo decir algo con mucha firmeza. Amén, amén, dico vobis. En verdad os digo. Por eso San Agustín decía: vuestro amén, hermanos míos, es vuestra firma, vuestra aprobación, vuestro consentimiento. Entonces fíjense cómo es toda la Iglesia orando a la Trinidad. No es solamente el sacerdote que tiene que poner todas sus fuerzas para celebrar la misa y yo, como un feligrés, participar poniendo lo mínimo de mí, esperando que rápido termine la misa, prestándole mi corazón más bien a mis problemas, a mis amoríos, etc. No, tanto el sacerdote como los feligreses tienen que poner todas las fuerzas, toda la atención, todo el corazón en esta Santa Misa. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine